Bueno, entonces, como yo estoy interesado en este curso, ojo, no vale solo para este curso, vale para cualquier curso que ustedes den de álgebra vectorial. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo el flujo, un espacio vectorial, y entonces estoy hablando de lo que entra y lo que sale en una superficie cerrada. Alguien me diría una superficie cerrada, pues sería lo de afuera de cualquier figura geométrica. Exactamente. No me importa la figura geométrica, me importa qué es lo que entra y qué es lo que sale ahí. La figura geométrica puede ser un cacahuate, puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser la figura que tú quieras, por más sencilla, un árbol. En un árbol, ¿qué es lo que entra y qué es lo que sale? Pues tiene una parte de madera. No estoy hablando del volumen, estoy hablando de la superficie. Oye, pero la superficie es bien irregular. Ok. Mira, para no complicarme la vida con la geometría, lo que termino haciendo es tomando una esferita, y esta esferita, con que contenga el árbol, pues ya sé que es todo lo que entró ahí y todo lo que salió. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues hago una integral cerrada. Como me interesa en este caso electricidad, pongo el campo eléctrico. Esas eran las electricidades que entraban y salían. En este caso voy a hablar de un campo vectorial muy específico, el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico yo lo ponía como flechitas que entraban o que salían. Bueno, pues si estas flechitas salen, bueno, pues entonces cuento cuántas flechitas hay, qué es lo que está saliendo. Y entonces hago la integral cerrada en una superficie del campo eléctrico por un diferencial de superficie. Sí, esa superficie integral, pero la superficie va a ser cerrada para hablarte de un tamaño y un material de algo que tengo ahí. Y ya hicimos ese ejercicio y terminamos poniendo que nos dimos cuenta de que el cambio de superficie es el fenómeno. Cuando yo la más la superficie no va a ser 4 cuadrado. Esto es lo que se llama normal. Bueno, cuando pongo el valor y termino una unidad que tengo la larga, entonces una propiedad del medio va a dar no tuvieron cargas. Pues entonces entre el cero, es decir, el cero entre lo que quieras, no hay nada, ahí no hay cargas. Bueno, eso es la respuesta. Si tienes las cargas, tienes la carga entre el cero. Y si no tienes cargas, eso es cero. Así de fácil. Oye, por eso me ponen los diferentes ejemplos, las acciones de esa técnica, de esa forma de pensar, de darme cuenta de que estoy haciendo una integral pero el poder de esa matemática es lo que me va a servir. La matemática en sí es muy sencillita de entender, pero ahora va a depender qué geometría quiero determinar, una geometría tal vez sencilla o complicada, o qué campo eléctrico, o qué carga, ¿sí? Y entonces tengo 3 variables, 3 datos. ¿Cómo están? ¿Me los dan? ¿Los tengo que investigar? Bueno, esta es una forma de poner la primera ecuación de Maxwell.
la integral cerrada del campo eléctrico punto ds es Q entre epsilon 0. ¿Que no hay otra forma? No, es una ecuación integral. Bueno, sí hay otra forma, y eso es lo que vamos a ver ahora. Preguntas, dudas, compañeros, algo que quieran decir antes de pasarme al libro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues algo muy sencillito. Bueno, primero voy a proyectarles el libro, que es como que algo muy sencillito. Sí, fíjate que entre comillas es algo bastante no complicado, es algo bastante sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues es que yo hablo de una superficie y ya hablo de un vector perpendicular a esa superficie. Está bien, estás hablando de un vector perpendicular a la superficie y tienes una superficie. Bueno, ¿qué te parece si lo voy a hacer en componentes? Acuérdate que el volumen en donde yo vivo, me doy cuenta que puedo medirlo en 3 coordenadas espaciales y una temporal. Es decir, en X, Y y Z. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues entonces hagamos el ejercicio con la primera coordenada. Pongamos que yo tengo coordenada en X. Entonces, ¿cuál sería un vector perpendicular a la superficie que esté en la dirección de X? Bueno, pues tendría un campo EX. Y la superficie sería un DY de Z. Es decir, lo que te ponen en el libro, lo que estoy proyectándoles, la ley de Gauss en forma diferencial. Bueno, pues ¿qué es lo que tengo? Sí me regreso un poquito a lo que estábamos viendo. Yo estaba viendo aquí la figurita, tengo en la figura 1611 un elemento de volumen. Entonces tengo un campo eléctrico EX, tengo una superficie, obviamente tal vez el campo eléctrico sea paralelo o no a la superficie, pero no me importa, hay un ángulo, entonces eso yo lo puedo poner como lo que te ponen aquí, coseno del ángulo DY y DX. ¿Qué es DY y DX? Pues sería un diferencial de superficie en un cuadrito. Ok, fíjate que en DY y en DZ pues sería la superficie. Esta superficie la voy a tomar igual al principio y al final. Voy a tomar un volumen. ¿Qué quiere decir un volumen? Pues voy a tomar un dado, un cubito. Entonces, no me interesan los lados perpendiculares al campo eléctrico. Entonces, quito esos 4 lados. Nada más me quedarían 2 lados, los X. Bueno, pues entonces en este lado X tendría un campo eléctrico. ¿En dónde? Bueno, pues en el primero. Pero ese es el que está saliendo. Bueno, no importa. Pero entonces yo tendría que poner antes un EX donde entró algo a esa superficie, pues yo voy a tomar un diferencial de volumen. Entonces antes tendría un EX' que tendría un campo eléctrico que no necesariamente es igual. Entonces tendría un EX' todo comprimado. Es decir, tengo un EX de Y de Z más tengo un EX' y le pongo un signo menos porque date cuenta que lo que pasa aquí es que uno entra y el otro sale. Entonces tengo que quitarle a este volumen lo que está saliendo o lo que está entrando para saber qué es lo que tengo ahí. Entonces lo que tengo ahí es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Entonces tendría un EX y un EX'.
es decir, EX menos EX', y tengo un DY y un DZ, que es la superficie, y siempre tomo la misma superficie. Estoy tomando un cubito. Esta superficie del cubo es la misma para los dos. Bueno, date cuenta que un EX menos EX' es una variación del campo en EX. Ok, pues escríbelo así como la variación del campo en EX, porque esta variación yo la puedo hacer tan pequeña como quiera. Bueno, entonces tienes una pequeña variación que entra aquí en tu cubito de un lado y sale del otro. Y tienes una superficie. Bueno, entonces la ley de Gauss me dice que la integral, bueno, no hagas la integral, toma un diferencial. Ok, bueno, pues voy a tomar un pequeño diferencial de ese volumen y lo que es el campo que tengo ahí. Ahora esta variación de del campo eléctrico en X, voy a multiplicarla por 1. Es decir, voy a multiplicarla por dx y la voy a dividir entre dx. Ok, es lo que estás diciendo entonces que el campo EX va a ser una variación respecto de la coordenada X. Sí, eso es, por eso te pongo ahora como una parcial. La parcial del campo eléctrico en X respecto de X por dx. Es decir, dx en dx es 1, nada más que lo estoy metiendo dentro como operador, como parcial, y tengo un dx. Entonces, esta ecuación que tenía aquí para poner el campo E ds coseno del ángulo, pues se me convierte en la parcial de EX respecto de X, y tengo dx, dy y dz. Si te das cuenta, yo qué es lo que tengo aquí, un diferencial de volumen, X por Y por Z, es decir, un diferencial de X por un diferencial de Y por un diferencial de Z. Tengo, ¿qué es lo que tengo? Un volumen, un pequeño volumen. Bueno, entonces yo puedo escribir esto simple y sencillamente como la variación del campo eléctrico X respecto de X por un diferencial de volumen. Ahora me acuerdo que era lo que yo te había definido como el flujo. Era la integral de la integral de ¿qué? Pues de E.ds coseno del ángulo. Bueno, si no quieres hacer la integral, pues toma un diferencial. Entonces, si yo tomo solamente un diferencial de flujo, sería la variación del campo eléctrico respecto de X por un diferencial de volumen, pero vuelvo a hacer lo mismo para Y y para Z. Date cuenta que si lo hago para Y y para Z, lo único que voy a tener es, con los mismos argumentos, la variación del campo eléctrico en Y respecto de Y por un diferencial de volumen. Y por último, la parcial del campo eléctrico en Z respecto de Z por un diferencial de volumen. El diferencial de volumen está multiplicando a los tres, lo saco como factor común. Entonces, lo que yo tengo, el flujo, lo que entra y sale, va a ser la parcial del campo eléctrico respecto de X, de Y y de Z por un diferencial de volumen. Y eso tendría que ser una variación de la carga que hay ahí respecto de epsilon 0. Acuérdate que epsilon 0 es una constante. Esta constante depende solamente del medio y no varía. Es una constante. Pero lo único que podría variar es la cantidad de carga que yo tengo aquí. Entonces, este diferencial de volumen como que me estorba. Quiero quitarlo. ¿Cómo lo quitas? ¿Cómo quitas el diferencial de volumen? El de volumen, pues mándalo dividiendo. Si yo mando dividiendo ese diferencial de volumen, lo que tendría ahora sería diferencial a carga
entre el volumen, que sería una densidad de carga. A eso, esto va a ser la letra RO, la letra R, pero del alfabeto griego, entonces es la RO. Y la RO va a ser el diferencial va a ser una densidad de carga volumétrica. Oye, ¿qué puede ser? Sí, es que puedo poner densidad de carga en el volumen, puedo poner densidad de carga en la superficie, puedo poner una densidad de carga lineal. Por eso hay que hablar de densidad de carga de qué tipo. Entonces, estoy usando una densidad de carga volumétrica. Por eso le ponen aquí carga por unidad de volumen. ¿Cuál va a ser la unidad de volumen? Pues de X, de Y, de Z. Sí, diferencial. Que también es más pequeño como tú quieras. Bueno, porque estoy tomando diferenciales. Esa es la ecuación 1614. Fíjate que la ecuación de 1614, ¿qué es lo que me dice? El campo eléctrico, pero aquí estoy tomando en dirección Y, en dirección... Sí, mira, el campo eléctrico yo siempre lo puedo poner como un campo eléctrico en X, un campo eléctrico en Y y un campo eléctrico en Z. Y te voy a hablar del operador Nabla. ¿Qué es el operador Nabla? Pues lo escribo como un triangulito inverso, y este triangulito va a ser un vector que va a decir, es un vector que hace la operación de derivar, es la parcial respecto de X por un vector unitario X, la parcial respecto de Y por un vector unitario en Y, la parcial respecto de Z por un vector unitario en Z. Entonces eso sería un vector, pero un vector que está haciendo una operación, es un vector diferencial, sí. A eso se le llama el operador Nabla. Entonces el operador Nabla sería un operador vectorial, y esto se lo voy a aplicar al campo eléctrico, y entonces va a ser el producto punto, porque es coordenada a coordenada, y me queda un escalar. El escalar va a ser un número, y el número es la densidad ρ entre el campo eléctrico. Ah, caramba. Entonces, esta es la ecuación 1615, yo también la puedo escribir como un triangulito inverso. Así que en vez de que la punta sea para arriba, la punta es para abajo. Entonces pongo un triangulito y pongo el producto punto con el campo eléctrico. Y eso va a ser igual a la densidad de carga por unidad de volumen dividido entre epsilon 0, densidad volumétrica. Ay, caramba. Entonces ahora tengo la misma ecuación que tenía antes, pero en otra forma, en forma diferencial. Fíjate que esta, la ecuación 1615 o la 1614, como quieras entender, es exactamente la misma ecuación que la ecuación que teníamos acá al principio. ¿Cuál? La de la integral, la ley de Gauss. Entonces tengo que regresarme bastantes hojitas para escribirte la ecuación. Esta, la 16.3, la integral del flujo de campo eléctrico sería la integral cerrada a lo largo de una superficie del campo eléctrico punto, un vector punto diferencial de ese, o un vector normal a la superficie. Si podrías ponerlo E punto ds, que sería la magnitud de E por la magnitud de S por el coseno del ángulo que forman, que es con lo que hemos estado partiendo todo el tiempo. Es lo que teníamos acá arriba. El campo eléctrico, la magnitud de la superficie por el coseno del ángulo que forman. Entonces es el punto integrado a toda una superficie cerrada o es que siempre una superficie arbitraria cerrada
empezamos por ahí. Entonces, me voy hasta donde estamos ahorita. Ok, oye, entonces tengo dos formas para la ley de Gauss. ¿Lo quieres escribir como una integral o lo quieres poner como una ecuación diferencial? Pues eso va a depender de qué tan bueno eres para las integrales o para las derivadas. Porque entonces lo que yo tengo aquí es que si yo saco la parcial respecto de X, la parcial respecto de Y, la parcial respecto de Z, eso me va a dar la densidad de carga entre epsilon 0. Sí, exactamente. Bueno, ¿y qué es lo importante de aquí? Esto, la formulita. Entonces, si tú conoces las tres coordenadas, los tres campos, o conoces solamente uno o dos, bueno, pues cuáles son los campos que conozco en X, en Y y en Z, y también conozco la densidad, pues ya tengo todo, no tiene chiste. Pero qué tal si no conozco alguno de los campos, o el campo en X, o el campo en Y, o el campo en Z. Pues lo despejo y utilizo esto. Ok, abusado. Aquí ρ va a ser una densidad de carga. Voy a hablar de fuentes, estas son las fuentes de la... ok, a ver, ¿cómo para qué me sirve esto? Bueno, pues veamos un ejemplo. Los abusados con los ejemplos que trae el libro. Ten en cuenta y recuerda siempre, más que ejemplos, son ejercicios de aplicación directa de esto. Hay que estudiarlos, hay que leerlos, hay que entender qué es lo que me están queriendo hacer. Pues es uno de los ejercicios de aplicación. Ok. Entonces, ¿qué pasa con el potencial eléctrico? ¿Te acuerdas? El campo eléctrico pues no era otra cosa más que menos la divergencia del campo del potencial eléctrico. Oye, ¿otra vez? Sí. Eso quiere decir que voy a volver a utilizar este. Ay, caramba, entonces, es la variación respecto de una en X respecto de X, en Y respecto de Y y en Z respecto de Z del potencial. El potencial es un escalar y entonces aquí ya me quedaba vectorial y al volver a hacer otra vez la divergencia pues me vuelve a quedar escalar. ¿Y qué me quedaría? Bueno, pues la parcial del campo eléctrico en X respecto de X sería la parcial respecto de X de menos la parcial respecto de Y, de X, perdón. Entonces, ¿qué me queda? Menos la parcial segunda del potencial respecto de X. Oye, entonces, estoy sacando, sí, acuérdate, por eso es tan importante que aprendas la solución general de la ecuación de segundo grado. Aquí vamos a derivar por segunda vez. Y cuando tú integras por segunda vez, pues eso es la aceleración, la derivada. Acuérdate, la primera derivada es la velocidad, la segunda es la aceleración. Por eso te enseñaron en física 1 posiciones, velocidades y aceleraciones. Y por eso te enseñaron en la secundaria la solución general de la ecuación de segundo grado. Todo eso tiene aplicación aquí. Bueno, pues a ver, y luego, bueno, pues entonces ya tengo esto. A esto se le llama, ¿qué es lo que tengo? Si yo pongo esto en la ecuación, entonces voy a escribir en términos del potencial eléctrico la densidad de carga y sería la segunda derivada. Fíjate que todos tienen un signo menos, entonces si quieres todos le pongo signo más de este lado, del lado izquierdo, y el signo menos lo pongo del lado derecho.
Entonces, o pongo aquí a todos menos igual a rho entre epsilon 0 o a menos rho entre epsilon 0 y todos son positivos. A esto, a la segunda derivada respecto de x, la segunda parcial respecto de y, se le llama la ecuación de Poisson. Esta ecuación tiene mucho significado, no tan solo en campo eléctrico, se utilizan para muchísimas cosas, en física estadística, en termodinámica, en fluidos, en otras cosas. ¿Qué pasa si no hay cargas? Si no hay cargas, pues entonces sería esto igual a 0. Pues sí, esto es exactamente, pero entonces, si lo pongo esto igual a 0, esto se llama la ecuación de Laplace. Fíjate que tengo una función, el potencial es una función, y tengo las derivadas exclusivas respecto de x, de y y de z, y la suma de estas tres me tiene que dar 0. Bueno, pues eso sería como, sí, es una ecuación muy especial, se llama la ecuación de Laplace y se utiliza en matemáticas, pero aquí, como te lo dicen, no tan solo en matemáticas, no tan solo en electricidad, en electromagnetismo, también en fluidos o en elasticidad. Sí, se va a utilizar para muchas otras cosas más. Pero aquí lo único que te están diciendo es, ok, abusado, esta ecuación es muy, muy importante. Entonces, te estoy hablando de la ecuación de Laplace, te estoy hablando de la ecuación de Poisson, pero partí de ser el operador Nabla. Como operador Nabla era la parcial respecto de x, de y y de z de un campo eléctrico, magnético, gravitacional, de lo que tú quieras. Pero ahora, ¿qué tal si yo lo pongo en términos de potencial? Potencial eléctrico, gravitacional, magnético y de diferentes, porque esto tiene más de una aplicación. Abusados, eso es muy importante, ¿eh? Por eso aquí te lo menciona, da los diferentes nombres con que lo vas a encontrar más adelante. Esto se llama el laplaciano del potencial, laplaciano de B. Ok, aquí el B es potencial eléctrico, pero también B lo podrías tomar como un campo vectorial, un espacio vectorial. No un campo, un potencial vectorial. Y ahí ya te lo generalicé. Tiene un chorro de aplicaciones, el problema es en dónde encuentro esta ecuación y qué es lo que significa. Abusados, no es matemáticas, pero tengo que darte estas partes, es mencionar estas diferentes aplicaciones. Ok, entonces sí, tengo que saber algo de matemáticas. Sí, bueno, te estoy dando los nombres porque lo vas a utilizar continuamente. Ejemplo 16.6. Verificar que el potencial de una carga satisface la ecuación de Laplace. El potencial de una carga, excepto en el origen. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos que la distancia sería 0. Entonces no puedo dividir entre 0. El potencial de una carga puntual es Q entre 4pi epsilon 0 R. Sí, no puedo hacer R igual a 0, acuérdate. Por eso habla de aquí, excepto en el origen. Bueno, pues esto yo ya lo sabía, esto era del capítulo 1432, aquí te lo pone. Bueno, pues entonces, ahora, hagamos aquí, juguemos un poquito con esto. Y si R vale esto, pues saca la derivada, la primer parcial, la segunda parcial, vas a hacer, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tengo que hacer, ¿cómo se llama? La regla de la cadena.
porque entonces ahora R la voy a hacer variable de X, y entonces pues hago las derivadas, la primera derivada, la segunda derivada, y entonces cuando hago la primera y la segunda derivada, bueno, pues ahora lo pongo acá abajo, y ahora tengo que hacer lo mismo para X, para Y y para Z. Entonces me doy cuenta qué es lo que voy escribiendo. Fíjate que aquí aparece una R cúbica, una R cuarta, una R quinta, chin. Bueno, pues hay que hacerlos. Pero entonces el laplaciano ahora me quedaría en otra forma muy curiosa. Tengo una ecuación que cumple una condición y esto no lo cumple para cualquier término. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y entonces ahora si yo pongo esto, tengo que aplicarlo y ver que ok, no tiene infinito cuando R es igual a 0, no puedo tomarlo para R igual a 0, pero aquí ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo matemáticas. Aquí ya tengo esa regla de la cadena, tengo que hacer, sí, estás haciendo más matemáticas que física, pero te estás obteniendo el potencial o la carga con diferentes condiciones. ¿Ok? Abusados. Eso es lo que me quiere explicar aquí cuando pone multiplicando el resultado anterior, bla, 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 bla. Usando la ecuación de Laplace, obtener el potencial eléctrico, otra vez el potencial eléctrico, sí, para un campo en una región vacía comprendido entre dos planos paralelos. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, mira, tú lo tienes que leer, lo tenemos que leer todos, tenemos que entenderlo, porque esto que está poniendo aquí sería exactamente un capacitor, dos placas planas paralelas. Entonces, ¿cómo estaría el potencial ahí? ¿Cómo lo puedo escribir en términos de qué? Y esto lo hicimos aquí atrás, abusados. Voy a regresarme para que veas que esto ya lo hicimos. Lo hicimos cuando hablamos de aquí, en la figura 16.8. Tenemos aquí un par de placas. Y aquí calculé el campo eléctrico para con la ecuación integral, la ecuación de Gauss, usando la ley hallar el campo eléctrico producido por una carga distribuida sobre un plano, dos planos paralelos con cargas iguales y opuestas. Ahora voy a volver a hacer lo mismo, pero fíjate que ahora no lo voy a poner cargas iguales y opuestas, simplemente voy a poner dos cargas con un potencial B1 y un potencial B2. Tengo diferentes potenciales, tengo diferentes cargas, y ahora otra vez vuelve a hacer el mismo ejercicio, pero ahora voy a utilizar la forma diferencial. ¿Por qué es importante que yo lea y entienda bien Bueno, mira, aquí me hace referencia al ejercicio anterior, pero ¿qué es lo que quiero obtener? Bueno, pues lo que voy a hacer, fíjate que habla de resultados de acuerdo con nuestra discusión hecha en la sección 14.8, que condujo a la ecuación 1431. Es algo que estoy viendo desde hace rato, van a ser capacitores. Aquí otra vez, la distancia va a depender solamente de la distancia. La distancia va a depender, el potencial va a depender solamente el campo eléctrico de la distancia de las placas que tengo aquí. Bueno, pues entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque el comportamiento que tengo aquí de campo eléctrico, de potencial, pues es muy importante, porque eso va a depender de mis aplicaciones. Voy a hablar de capacitores. Entonces yo puedo poner el potencial de uno respecto del otro, o de ciertas condiciones. Para eso me sirve. Yo podía escribirlo como ecuación integral, pero no pude resolverlo totalmente. Lo puedo escribir como ecuación diferencial, y entonces, ahora sí,
ya me queda menos complicado. Bueno, pues entonces ve, esto es una variación de... Esas son parte de las aplicaciones que voy a tener para aquí. Te fijas que aquí hablo de densidades, pero hablo de ecuaciones integrales, o hablo de ecuaciones diferenciales, o hablo de combinación de ambas dos. Sí, eso es el detalle. Esto es parte de lo que tú vas a tener que usar como ingeniero, como una aplicación directa de esto. Yo necesito aprender bien lo de capacitores, necesito entender bien lo de un par de plaquitas. Entonces, fíjate que yo las vi desde el capítulo 14, a inicios de aquí lo volví a ver, aquí en forma diferencial lo vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque tengo el campo eléctrico o el potencial, depende qué es lo que yo quiera manejar, qué es lo que yo puedo obtener como datos o manejar como datos, y terminar resolviendo. Resolver el mismo problema del ejemplo del 6-7, suponiendo que haya una distribución uniforme de carga entre los planos. O sea, aquel fue muy general, ahora qué tal si lo pongo de otra forma. Por ejemplo, entre las placas de un tubo electrónico. Ok, abusados, aquí son de las ya directamente las aplicaciones. Y yo voy a obtener aquí resultados importantes que más adelante voy a utilizar en la electrónica. Por eso sí tiene que ver con la geometría. La capacitancia tiene que ver con la geometría, la forma de guardar cargas. Ok, lo siguiente sería hablar de polarización de la materia, pero bueno, esta clase nada más nos llevamos una sección. Para la siguiente avanzaremos más. Nos quedan un poquito, 10, 12 minutos para terminar. Voy a cerrar el libro. ¿Alguna duda, alguna pregunta, compañeros? Cerramos el libro. Ok. Voy a cerrar el libro, entonces regresamos acá. Se fijan que no, en esta es entre comillas muy sencillita. Tengo dos formas para hacer las cosas. Tengo una propiedad del espacio vectorial, que es lo que se llama el teorema de Gauss. Y el teorema de Gauss me habla simplemente de lo que entra y sale a un volumen. Y esto que entra y sale de un volumen lo puedo poner de dos formas. Como una ecuación integral, y entonces esa ecuación integral va a ser la carga entre epsilon 0, o lo puedo poner como una ecuación diferencial. Agarro un pequeño volumen y en ese volumen, pues si hay carga, debe ser una densidad de carga, porque es la carga entre volumen, una densidad volumétrica. Si no hay carga, pues eso va a ser igual a cero. Curiosamente, fíjate que cuando yo tomo el laplaciano, pues es la segunda derivada. Pero entonces ahí, ok, tengo una propiedad del espacio, tengo algo que me está hablando del espacio, me está hablando de potenciales eléctricos, de campos eléctricos, y además de numeritos que puedo poner ahí, cantidades, cargas eléctricas. Entonces yo puedo saber potenciales, cargas, de cualquier cosa utilizando esta propiedad geométrica. Exactamente, ese es el poder de la ecuación de Gauss. Que tal vez la geometría sea muy complicada o tal vez sea muy sencillita. Empezamos por ecuaciones, por geometrías sencillas, pero podría yo complicar tanto como quisiera la geometría. Mas, sin embargo, yo puedo obtener el potencial eléctrico, puedo obtener el campo eléctrico,
y por lo tanto puedo darle aplicaciones en ingeniería a eso. Voy a hacer circuitos, voy a hacer diferentes cosas que me tenga yo ahí campos y potenciales eléctricos y yo los pueda utilizar. Acuérdate que uno es hablar de energía cinética, otro es hablar de energía potencial, entonces puedo hablar de movimientos, de cargas en movimiento, puedo guardar cargas. Bueno, pues eso es hacer electrónica. Por eso es tan importante este método de Gauss, porque el detalle es una formulita entre comillas sencilla que va a tener una aplicabilidad muy grande. Te fijas que partimos de elementos muy sencillitos, pero el chiste ahora es que ¿para qué me sirve? Para encontrar algo que no es tan evidente, no es algo tan fácil, pero me voy a valer de un cierto artificio, de una propiedad matemática del espacio, y con eso yo puedo determinar propiedades de espacios vectoriales. En particular, el campo eléctrico, el campo magnético, que sé que están allí y que siempre han estado. Nada más la diferencia es yo los puedo usar, puedo controlarlos, puedo disponer de ellos. ¿Qué tanto me va a servir? Bueno, pues eso va a depender de qué tanto estás entendiendo cómo funciona esto y qué voy a matemáticas, qué aritmética, qué álgebra, qué cosas voy a hacer con eso. Tú ya sabes matemáticas, ya sabes álgebra, ya sabes trigonometría, ya sabes, bueno, pero es que no me lo habían dicho así. Sí, es que no va a ser evidente. Tú tienes que pensar, tienes que descubrir cómo utilizarlo, cómo irlo usando. Para eso son los ejemplos, para eso son los ejercicios, para que te des cuenta cuál es el poder matemático, cuál es el poder de tu inteligencia para resolver problemas. Vas a hacerlo casi siempre con matemáticas, pero tienes que entender qué es lo que estás haciendo. Como se dan cuenta, entre comillas, no es tan complicado, pero sí requiere de mucho estar pensando. De que estoy sucediendo, que matemáticas puedo utilizar. Entonces, hasta para que me tantas más matemáticas para mi enseñanza, para mi enseñanza, ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, para que me enseñanza la solución de ecuaciones integrales, el álgebra. Pues para encontrar soluciones, para hacer matemáticas, para encontrar ecuaciones y solucionarlas. Incorporar esto que representa el mundo es importante. En el mundo y yo que representa de que estoy hablando, pues de cargas, de campos eléctricos, de la vida misma, de lo que estoy haciendo y que es lo que me puedo encontrar, que se diferencia por cualquier no se sabe hablar una serie de mamá bebé. Este falta presunciones por una larga una falsedad, pero lo tenía, sabía muy la ciencia, sabía lo que tenía, lo puedo encontrar fácilmente, bajo ciertas condiciones, de algo, y eso lo puedo aclarar, eso se sentiría, eso se sentiría de descubrir cómo lo puedo utilizar para que puedo decir en los diferentes tipos de situaciones de la vida. Hay algunas son muy evidentes, otras no tan evidentes, otras así, bueno, que bárbara, que se dio buena, se encontró cómo utilizarlo. Esos personas ingenieros van a descubrir, van a utilizar a veces esto. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Leerlo, entenderlo, pensarlo. Acuérdense, el elemento no funciona
solo mascargándolo, no es solo agarrar, ponerlo en mi boca, mascargarlo, agarrarlo. También tengo que digerirlo. Eso es lo que estoy pidiendo a ustedes que hagan con el libro. Véanlo, piénselo, apréndelo. Porque a veces que lo que puede sacar tan fácil, qué tan difícil es. Sí, ok, eso requiere de un esfuerzo, sí. Nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que era, sí, no es tan complicado, sí, obviamente. Ya lo hicieron mucha gente, lo ha hecho mucha gente y lo puede seguir haciendo la gente. Pero para eso requiere de un esfuerzo. Eso es lo que te estamos pidiendo, que hagas el esfuerzo por entender, por pensar, por comprender lo que se está haciendo. Bueno, compañeros, quedan menos de 5 minutos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran decir? Nada. Bueno, en la siguiente vamos a ver polarización y la siguiente sección. O sea, ¿qué es la polarización? Eso ya lo sabíamos del capítulo 14, profesor. Yo ponía dos cargas o ponía materia y la materia tiene cargas, entonces si las cargas se alinean con el campo, hablaba de polarización. Ok, vamos a hablar de dieléctricos, así como hablábamos de un dipolo, dos cargas, pues un dieléctrico se alinean, o si no se alinean, pues ¿qué es lo que pasaría? Si tienes ahí cargas, ¿qué es lo que pudiera pasar? Pues que se desplazan. Sería un conductor, sería algo que se mueven las cargas. La otra es las cargas no se mueven. Si las cargas no se mueven, pues entonces se desplazan. Hablamos de un dieléctrico, es decir, se polariza. Abusados, fíjense qué sencillito está. Entonces ahora vamos a hablar de la materia y vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando yo pongo un campo eléctrico en la materia. Ahora ya estamos hablando en el mundo de a de veras. Aquí, en mi vida, en mi lugar, en donde estoy. No estoy hablando de teorías, ya no estoy hablando de suposiciones, de mentiritas. Esas me sirven para empezar a suponer, a medir, a calcular algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hacer física de a de veras. Física con lo que me rodea, con la materia que está aquí. Bueno, pues ahora ya estudié, eran básicos, era muy elemental, era aprender a hacerlo. Bueno, pues ya sabes un poquito de qué es campo eléctrico, de qué es una fuerza eléctrica, qué es un potencial eléctrico, igual para magnético, igual lo sabías para el gravitacional. Bueno, pues entonces ahora voy a empezarlo a aplicar en los diferentes materiales y voy a ver propiedades de esto. Eso es hacer física. Eso es hacer ingeniería, porque también lo vamos a aplicar en diferentes cosas y lo vamos a utilizar. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran decir? El problema es que siempre se quedan callados, muy callados. Bueno, si no hay nada más, compañeros, que tengan bonito día. Nos vemos mañana. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Sí, por favor.